Dios me los continúe bendiciendo. Ahora que cantaban esa canción, qué rara me oigo, que cantaban esa canción de que no quiero ir sin tu presencia a ninguna parte. Yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero subirme a este púlpito si tu presencia no está conmigo, porque no estaría haciendo nada. Así que cada vez que vengo aquí, yo le digo a Dios que sea Él. Y le pido que hoy disponga su corazón para que oiga lo que el Espíritu de Dios quiere hablarle. Le pregunto algo. Cuando usted adquiere cosas, se compra algo nuevo, le gusta, qué sé yo, qué zapatos, qué ropa, qué maquillaje, que un carro, que una moto, que una herramienta que usted necesita, que algo para la casa, que para la cocina, lo que sea que uno se compre. Yo lo tomo, lo veo, lo contemplo, lo disfruto y le digo gracias Dios. Pero tal vez usted me diga, yo le agregaría y lo obtuve con mi esfuerzo. Y sabe que sí tiene razón, porque en esta vida nada es gratis. Para todo hay que trabajar, inclusive para la vida espiritual. Por eso es que una persona bendecida por Dios debe de manifestar esa bendición de Dios y caminar conquistando esos retos que se le presenten día a día. Y ojalá que sea algo que Dios le está pidiendo específicamente. Porque sabe que cuando Dios nos pide algo es porque Él sabe que lo vamos a lograr, que lo podemos lograr. Principalmente si es en nuestro crecimiento espiritual, en ser más sabios, en ser más maduros, en parecernos más a Cristo. Esto hará que lo que nosotros anhelemos lo podamos conquistar, sea en lo intelectual, sea en lo personal, sea en lo financiero, sea en la rama que usted quiera, usted lo va a lograr. Sin echarnos ni un solo instante para atrás, sino ir caminando
hacia la victoria. Y para caminar hacia la victoria, la persona que quiere conquistar, que quiere obtener victorias, debe tomar en cuenta algunos puntos de los cuales hoy vamos a estar hablando. Y vamos a leer Josué 1, del 6 al 8. Y dice así la palabra del Señor: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como herencia la tierra que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El primer punto que debemos de tomar en cuenta para caminar hacia la victoria se llama esfuerzo y valentía. Cuando Dios le entregó a Josué esta misión tan importante de ir y conquistar la tierra prometida, esa tierra que fluía leche y miel, Dios no le dijo a Josué que sobresaliera, porque él ya sobresalía. No le dijo que fuera astuto, porque él ya lo era. No le dijo que fuera un regañón, que gritara, no. ¿Qué fue lo que le pidió? Que se esforzara. Que se esforzara. Esfuerzo, una palabra que por sí sola ya es pesada. Es una palabra en la cual sabemos que es dar más fuerzas de las que tenemos. Es dar una milla extra. Es decirle a este cuerpo, usted va a dar más de lo que quiere, más de lo que puede. Se le exige más. Esta palabra es mucha fuerza, sea física o moral, para alcanzar un fin. Cuando se hace ejercicio, ya sean aeróbicos o rutinas de GAP para esos que todo el tiempo están en el gimnasio, o los que corren o qué sé yo. Por lo menos a mí me pasa de cuando en cuando que hago ejercicios. Cuando ya uno va por el ejercicio 8 de una serie de 10, uno dice ya no puedo más. ¿En qué momento me metí en esto? Me duele ya hasta el pelo, ya no puedo. Pero el entrenador le está diciendo, siga, no me abandone, ya vamos a terminar, este es el último ejercicio, usted puede. ¿Qué me está diciendo? Esfuércese. Sé que está cansado, pero esfuércese. Esfuércese. Es sacar fuerzas de donde no hay. ¿Por qué sería que Dios le dijo a Josué esto? ¿Por qué sería que le dijo que se esforzara? Porque sabía Dios que la tarea que le había puesto no era una tarea fácil. Dios sabía eso. Y sabía que en algún momento quizá él iba a sentirse que quería tirar la toalla. Y si usted lee todo el libro de Josué, en ninguna parte se va a encontrar un versículo que diga que Josué quería tirar la toalla, que quizá quería dejar todo botado. Pero si nos ponemos a leer, cuando los gabaonitas llegaron donde él, le dijeron y lo engañaron, y me imagino que se han leído ese pasaje, donde dice que se pusieron ropas viejas, buscaron pan enmohecido y le dijeron que tenía mucho tiempo de estar viajando, que los aceptara en su pueblo. Y Josué, pues su corazón se tocó y les dijo, vengan. 3 días después se dio cuenta que se había equivocado, que él no tenía que hacer alianza con
con ese grupo de personas. Y quizá, pienso yo, dijo, me equivoqué. Esto no me está funcionando. Esto está siendo muy difícil para mí. Quizá lo pudo haber pensado porque sabía que se había equivocado y eso había sido un problema para ellos. Pero si nos vamos a la batalla de Jai, ellos menospreciaron al enemigo y dijeron, esa batalla es pan comido. ¿Y qué les pasó? Fueron derrotados, fueron avergonzados. Y ahí él se rasgó sus vestiduras y le decía a Dios, ¿por qué permitiste que esto pasara? Y quizá en esa angustia y desesperación pudo haber dicho, ya no quiero ser esto, ya no quiero ser el líder. Esto me está costando mucho, me estoy equivocando mucho, esto está siendo muy difícil. Pero ¿sabe una cosa? Él no lo hizo. Él volvió sus ojos al cielo y dijo, Dios está conmigo. ¿Qué hubiese pasado si él decide no continuar? ¿Sabe que es que cuando las cosas se ponen difíciles a veces queremos tirar todo? Y es precisamente ahí cuando la situación se pone complicada donde nosotros más bien debemos decir, aquí voy a forzarme. ¿Josué se equivocó? Sí. ¿Dios le había dicho que hiciera una tarea? Sí. Muchas veces tenemos tareas y nos equivocamos, pero lo importante es continuar. Si Josué se hubiera arrepentido y hubiera tirado la toalla y dice, mejor le doy mi liderazgo a otro, ¿qué hubiese pasado? Que ese pueblo hubiera caído en las manos del enemigo y la palabra, la promesa que Dios le había dado a ese pueblo no se hubiera cumplido. Quiero contarles una historia real. Algo que nos pasó en la casa. Resulta que en el 2020, en enero, Dios nos permitió cambiar el techo de nuestra casa. Después de eso vino la pandemia. Resulta que el techo se cambió y la persona que puso el techo puso un tapichel. Ayer le preguntaba a mi esposo cómo se llamaba la parte esa para poderles decir a ustedes. Puso un tapichel, pero dejó una parte, un hueco. Mi esposo no se dio cuenta hasta después. Pero para arreglar eso había que subirse y toda la historia. Bueno, la cosa es que se empezaron a meter gatos, porque en el barrio hay muchos gatos. Pero también nos visitaban los mapaches, unos animalotes así inmensos, preciosos. Pero resulta que entonces los gatos se metían en el cielo raso y era aquel escándalo y aquella fiesta en el cielo raso, que yo decía, ¿en qué momento pasa uno de esos recto, verdad? Y le cae uno en la cama. Y entonces era aquella cosa de verdad que era muy molesto. Entonces mi esposo puso una malla y dice, mientras que yo reparo eso, voy a poner una malla para que ya no entren. Pero se metían. Entonces hace como un mes tal vez, dice, no, ya esto definitivamente lo vamos a arreglar porque esto ya es mucho. Entonces ya se toma la decisión de reparar todo. Pero habíamos oído el día anterior animales dentro del cielo raso. Verifican que no haya nada, se sacan fotos, no hay ningún bicho, no hay nada, cerremos. Se cerró todo, ay, gracias a Dios, ya no va a pasar nada más. Pues resulta que en la noche, como a las 7, 8, oímos un mapache, pero quería desbaratar el techo. Era desesperante cómo él rascaba y rascaba y le digo a mi esposo, ¿qué será? Entonces me acerco yo a donde oía los bichillos y estaban ahí. Los cachorritos estaban ahí en el cielo raso. Y entonces, ¿cómo salían? Ahora sí, qué torta, eran las 8 de la noche, ¿en qué momento íbamos a sacarlos? Pero el animal, mire, venía de un lado para otro rasgando, pero era aquella cosa y los perros ladraban y nosotros veíamos al mapache. Y me digo a mi esposo, ¿por qué no? Habían puesto unas tablitas también creo que se llama tapichela, habían puesto tablitas, habían puesto 2, entonces me dice mi esposo, de ahí solo que quite una para ver qué pasa. Pero resulta que
Por decirle algo, el mapache estaba viendo a mi esposo y dice, y si me subo y se me tira encima, y esos animales son salvajes, no tienen vacunas ni nada. La cosa es que con mil temores arrancó la tabla. Era una tablita de 10 centímetros, más o menos. Dice mi esposo, bueno, por ahí no entra la mapache, pero tal vez salgan los bichitos. Pero eran grandecitos. Así que el hueco era muy pequeño para que salieran. La cuestión es que la mapache llegó y vio el hueco. Y empezó a llamar a esos animalitos. Hacen un ruido como los delfines, pero queditito. Cuando vemos es que empiezan a salir. Pero lo interesante era que no cabían. Entonces la mapache se agarró de la canoa con las patas de atrás y con las patas de adelante y su hocico los jalaba. Y los jalaba. Pero resulta que lo sacó la mitad del cuerpo y la mapache estaba tan cansada que se bajó a descansar. Entonces el bichillo se salió. Pero como la mamá no estaba para que lo agarrara, se volvió a meter. Bueno, la cosa fue que aquello fue una tragedia y le hicimos hasta videos, no se los traje porque no se veían bien, entonces por eso no los traje. La cuestión es que ese animal no descansó. Ella tenía ese objetivo, sacar a esos animales de ahí. El asunto es que un momento a otro la vemos cuando va con el primer cachorrito. Luego el segundo los sacó todos. Yo meditaba en mi corazón lo que ese animal había hecho. A ella no le importó la dificultad que había para sacar esos animales. ¿Qué posibilidades tenía ese animal de sacar sus cachorros de ahí? Si todo estaba cerrado. 0 o menos 0, como quiera ponerle. Los matemáticos saben. Pero hubo una mano superior. Hubo una mano poderosa que para ella era la mano de mi esposo que quitó esa tabla. Pero resulta que el hueco era pequeño. Esa mano poderosa no le dio todo. Le dijo, aquí hay un campo. Usted tiene que esforzarse. Era difícil, sí. Muy cansado para ella, demasiado cansado. Pero ella lo logró. Entonces yo meditaba en mi corazón, Dios, así quizá quieres que seamos nosotros. Que nos esforcemos. Dios abre esa puerta, esa tablita de 10 centímetros para que nosotros nos esforcemos. Ese animal nunca pensó en ningún momento irse sin sus cachorros. Simplemente no lo pensó así. Ciertamente las fuerzas se nos acaban. Muchas veces estamos cansados, estamos agotados y las fuerzas se acaban. Pero leamos lo que dice Isaías 40, 29. Dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es decir, no tenemos excusa para no esforzarnos. Entonces, ¿quién nos da la fuerza? Dios. ¿Y dónde está esa fuerza? Esa fuerza está en el corazón y está en nuestra cabeza. La mapache hizo lo que hizo por instinto de preservar su especie.
Pero nosotros el esfuerzo que hacemos lo hacemos porque es lo correcto, porque es lo bueno, porque es la bendición que Dios tiene para nosotros, porque Él nos ha dado razonamiento, nos ha dado inteligencia y sobre todo porque su Espíritu Santo está con nosotros. Dios necesita sus dones y sus talentos. Les dije en la prédica pasada de evangelismo que a Dios se le había ocurrido que nosotros fuéramos parte de su obra y nadie lo va a sacar de ahí. Así que queramos o no, somos parte de su obra. Por eso debemos ser esforzados. Y cuando se nos presentan obstáculos, simplemente volvamos nuestros ojos al cielo, que Él nos va a ayudar. Y si usted tiene fe, tiene fuerzas. Si su fe decae, sus fuerzas van a caer también. Valentía. La valentía es la determinación para enfrentarse a las situaciones difíciles. Entonces enlacemos el esfuerzo con la valentía y pensemos que el esfuerzo es la fuerza bruta que tenemos para hacer lo que debemos hacer. Pero la valentía es la decisión que tomamos cuando vemos aquella montaña frente a nosotros empinada que decimos, no la puedo subir. Está muy difícil. Pero entonces la valentía me dice, no, sí puedes, vamos a hacerlo. Lo voy a hacer. Es quitarse el miedo. Es brincarse la frustración. Es hacer a un lado la inseguridad. Y poder subir esa montaña. ¿Con el apoyo de quién lo va a hacer? ¿Solo con fulano, con mengano? Eso es irrelevante. Pero que lo va a hacer porque Dios está con usted. No estamos solos. No estamos solos. Siempre recuerde esto. No estás solo por más difícil que sea la situación que esté viviendo. No estamos solos. Vea lo que dice en Romanos 8, 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también qué? ¿Con el qué? ¿Qué nos dará? Todas las cosas. ¿Qué tiene enfrente suyo hoy? ¿Cuál es esa montaña que usted está ahí viendo grande? Que dice que no puede escalar. Que piensa que es imposible de subirla. Y usted ha dicho, no tengo fuerza, no puedo. Escuche lo que el Espíritu Santo le está hablando hoy. El segundo punto que una conquistadora, un conquistador que quiere caminar hacia la victoria debe tener en cuenta es que nosotros debemos tener conciencia de que somos soldados espirituales. A veces los cristianos pensamos o no somos conscientes del lugar que tenemos en el pueblo de Dios. Y solo creemos que somos hijos. Y entonces solo le pedimos y le pedimos cositas a papá. Pero cuando papá no me da lo que quiero, le hago una rabieta. A Josué se le encomendó una misión. Ir a conquistar aquella tierra. Tierra de gigantes. ¿Cómo se veían ellos según los espías? Como langostas. Josué y Caleb no pensaron así. Pero eran gigantes, eran grandes, eran poderosos, pero él tenía que ir ahí. Él sabía que él tenía el favor de Dios, porque Dios se lo había dicho. Él se esforzó, sí, y fue valiente para decir sí. Pero Josué no se sentó a esperar que Dios bajara y le fuera a pelear las batallas y le dijera, venga papito, siéntese aquí, ya esta tierra es para usted. No, él no hizo eso.
¿Qué hace un soldado? ¿Un soldado qué hace? ¿Qué hace? ¿No saben qué hace un soldado? Va a la guerra. Un soldado pelea. Un soldado tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Vencer al adversario. ¿Cómo se llamaba el objetivo de Josué? Se llamaba Canaán. Eso era lo que él tenía que conquistar. Para eso debía eliminar a todos los enemigos y tomar esa tierra y poseerla. Tierra que les habían prometido hacía 400 años. Porque entonces pasó tanto tiempo para que ellos pudieran poseer esa tierra. Hasta que Dios encontró un caudillo esforzado y valiente, que sabía que iba a ir a pelear esa promesa que Dios les había dado. Y Josué se unió a hombres que pensaban igual que él, que tenían la misma fuerza, la misma valentía, la misma visión, el mismo deseo de ir a la victoria, el mismo deseo de vivir en esa tierra. Ellos decidieron pelear por ella. Dice la Biblia que nosotros somos soldados. Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo. Entonces, si dice que nos vistamos con una armadura, es porque tenemos un enemigo. Dice el diccionario que la armadura es un conjunto de piezas de metal que usaban los guerreros para protegerse. Entonces, si yo tengo que protegerme, ¿de quién me voy a proteger? Pues de alguien que me quiere hacer daño. Ese es el enemigo. Aquí hoy estamos hablando, perdón, de que somos soldados. De que un soldado no va a la guerra sin protección. Entonces usted hoy, si no lo sabía, es un soldado. Acaba de llegar a Cristo o tiene 20 o 30 años de estar en Cristo, es un soldado o una soldado. Y debe de protegerse para ir a conquistar lo que usted tiene enfrente. Pero también para ir a la guerra no debe ir solo protegido, debe de entrenarse. Debe de ir entrenado. ¿Está usted hoy entrenado para ir a conquistar? ¿Para ir a pelear con el enemigo? ¿Para ir a obtener esas oportunidades que se le están presentando hoy en la vida, sean a nivel natural o a nivel espiritual? Esas oportunidades personales, como conquistarse a usted mismo. Y hoy voy a entrar en ese tema. Conquistarse a usted mismo. A ser mejor persona, a ser una persona más consagrada a Dios, a buscar más de Cristo, a que Jesús sea el centro de su vida. Debe ponerse la armadura, porque el enemigo que tiene enfrente no es fácil de dominar. El yo es quizá el enemigo más difícil de dominar, de ganarle la victoria. Es el más difícil. Pero si usted se esfuerza y usted reconoce que es ese soldado que va a pelear, va a tener la victoria. Perdón. Si su enemigo se interpone para que usted logre en la vida su bendición y la bendición para otros, le repito, debe ser consciente de que es un soldado y que debe de entrenarse.
Pero tal vez usted me pregunte, ¿y cómo me entreno yo para ser un soldado? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo hago? Le repito, su enemigo puede ser espiritual o su enemigo puede ser usted mismo, porque muchas veces nosotros nos dejamos influenciar por el enemigo y ni cuenta nos damos. Efesios 6:11, acabamos de leer el 11, pero quiero volverlo a leer con el 12. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Su enemigo no es el vecino. Su enemigo no es el esposo ni la esposa, no es el jefe, no es el compañero, no es el profesor. Quizá usted siente que se vienen contra usted, pero es que esas personas probablemente se dejen influenciar del enemigo. Entonces, si usted se pone la armadura de Dios, usted va a ser un soldado invencible. Ahora, es con cada elemento de esa armadura que usted puede ser invencible. De manera que usted va a ser un soldado que no cualquiera le va a ganar una batalla. No voy a hablar de los elementos, porque el tema aquí es que somos soldados y debemos ponernos esa armadura. Pero en Efesios 6, del capítulo 14 al 18, están esos elementos que son la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Quiero que se vista con esa armadura. Quiero que se vaya poniendo conforme le voy diciendo esa armadura. Dice que se ponga el yelmo de la salvación. Póngaselo, es el casco. Dice que pongamos la coraza de justicia, es lo que cubre nuestro pecho. Dice que la verdad afirma los lomos. Dice que nos pongamos los zapatos de la paz, del evangelio de la paz. Dice que tomemos el escudo de la fe y la espada, que es la palabra de Dios. Así que es importante que usted se vista. Es su responsabilidad ahondar en este tema. Si usted se logra visualizar con esa armadura y aprende a usarla, no como David, que cuando le pusieron la armadura la tiró porque no la aguantaba y no estaba acostumbrado, sino que usted se la pone y se acostumbra, y conociendo lo que significa cada elemento, usted va a poder andar con ella siempre. Y no importa el campo de batalla al que vaya, usted va a ser victorioso. El tercer punto que necesita como conquistador, como un hombre o una mujer que camina hacia la victoria, se llama conociendo al adversario con el que nos enfrentamos. ¿Qué hizo Josué cuando iba a ir a conquistar Jericó? Mandó espías. ¿Para qué mandó espías? Él necesitaba conocer cómo era, que se movían, cómo vivían, cuáles eran las estrategias que ellos usaban, de manera que él poder hacer un contraataque y poder ganar esa batalla. ¿Conoce usted a su adversario? ¿Conoce las tácticas que usa cuando viene contra usted? ¿Puede usted discernir cuando lo está atacando? ¿Puede saber cuál es ese enemigo el que usted está enfrentando? ¿Sabe usted cuando es su propio yo o cuando es el enemigo espiritual directamente? Un soldado no va a la guerra a pelear a ciegas. Tiene que conocer a su adversario y tener tácticas contra él para poderlo vencer. Pero ¿cómo conocer a ese adversario que a veces nos da tanta lata? Que lo molesta tanto, que no lo deja avanzar, que pareciera que todas las batallas suyas se las va ganando. Es muy sencillo. Si usted lee la Biblia, ahí lo va a conocer.
Dice primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ya aquí tenemos una pista de cómo es. Dice que es cruel, porque anda buscando a quien devorar. A él no le importa quién es ni cómo es, solo quiere destruirlo. O sea, es cruel. Según de Corintios 11:14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, se nos presenta como lo mejor, como la verdad absoluta, y a veces es difícil desenmascararlo porque es tan verídico que hasta podemos caer en creerle. En Juan 8:44, en la parte B, dice que cuando habla de mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces siempre va a venir con mentiras que parecieran verdad. Y no podría poner aquí todos los versículos donde va a describir cómo es nuestro adversario. Pero entonces ya tenemos una pista. Es cruel, se viste de ángel de luz, es mentiroso, pero también es inteligente, es orgulloso, es poderoso, es sutil, es astuto, etcétera. Tiene que meterse en la palabra para que lo conozca. Debe usted entrenarse para poder ganarle a este enemigo tan grande. Pero somos más grandes que él, porque Cristo nos hizo más grandes. Pero entonces, ¿cómo nos entrenamos? Métase en la palabra de Dios. Métase ahí. Imagínese el ring. Ese ring es ahí, la palabra donde usted va a aprender. Y necesita un entrenador. Porque usted solo sin entrenador daría golpes a lo loco. ¿Y cómo se llama ese entrenador? Se llama el Espíritu Santo de Dios. Es el que le va a decir por aquí este golpe o por allá. No, por ahí no, porque no es por ahí. Es el Espíritu de Dios el que nos va a decir cómo entrenarnos. ¿Va a ser fácil? No, no es fácil. Los que hacen deporte en serio saben que no es fácil, porque están esperando un objetivo. Los soldados que van a la guerra, lo he visto en fotos, porque gracias a Dios nosotros no tenemos eso de soldados, pero lo he visto en películas. ¿Cómo es el entrenamiento de fuerte? ¿Cómo es agotador? ¿Cómo es cansado? Y tienen que hacer lo que el entrenador les dice. Entonces, pongamos nuestro oído afinado para escuchar la voz del Espíritu Santo cuando nos dice, haga por aquí o haga por allá, metidos en la palabra. Entonces, formas de entrenamiento, atesorar la palabra en nuestro corazón, oración y humillación delante de Dios. Esto lo hará más sensible a la voz del Espíritu Santo y todo lo que pueda estar estorbando, Dios lo irá quitando para que usted pueda vencer. El cuarto punto que el conquistador o la conquistadora que camina hacia la victoria debe tomar en cuenta es que el corazón le debe pertenecer al Señor. Le acabo de decir que hay que humillarse. Si nuestro corazón no le pertenece al Señor o le pertenece a medias, esto va a hacer que hayan interferencias de modo que no podamos obtener la victoria. De modo que no podamos ser ese buen soldado que Dios quiere que seamos. Hay muchos factores que nos pueden alejar y hacer que nuestro corazón se aparte. Muchas veces los mismos pensamientos que vienen a nuestra cabeza, que nos puedan decir, yo no necesito tanta cosa, yo estoy bien así, pero siempre vive derrotado, pero se siente siempre frustrado, pero siempre está inseguro, pero todos los sueños que quiere nunca los obtiene y todo se le va de las manos porque está bien, porque no necesita nada.
Esos pensamientos nos alejan. Entonces se cae en la derrota. Ciertamente no todo lo que queramos lo vamos a obtener. Eso es seguro, porque Dios es sabio. Pero una cosa sí le digo, y Dios quiere darnos esto absolutamente a todos. Es que nosotros ganemos la batalla contra nosotros mismos y que seamos mejores cada día. Se los vuelvo a repetir, que nos parezcamos más a Cristo, que caminemos conforme a su voluntad, porque le digo algo, la batalla más difícil que un creyente tiene que enfrentar es a sí mismo. Y una vez que haya ganado esa batalla, todas las demás son pequeñas. Cualquier batalla, por más grande que usted la vea, cualquier montaña, por más difícil que usted piense que es, si usted ganó la batalla de sí mismo para la gloria de Dios, todo será más fácil. Cuando Josué estaba en Gilgal, después de que pasaron el Jordán, él supo que se dio cuenta que la generación que había cruzado iba sin circuncidar, porque era una nueva generación. Entonces él alista cuchillos y todo y decide hacerle la circuncisión a todos. Dice Josué 5:9, y dijo Jehová a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal. ¿A qué se refiere con el oprobio de Egipto? Que lo había quitado con la circuncisión. Se refiere a los años de esclavitud que había vivido el pueblo en vergüenza, en humillación. ¿Por qué? Porque esta circuncisión quitaba eso. Porque era el único pueblo marcado por Dios para decirle al resto del pueblo que ellos tenían el favor de Dios, tenían la bendición de Dios. Y ya esa vergüenza había sido quitada. Cristo vino a quitarnos a nosotros ese oprobio. Cristo vino a quitarnos esa vergüenza. Cristo vino. ¿Cuál vergüenza? Me dirá usted. La que teníamos cuando estábamos en el mundo, en esclavitud, en el pecado. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Entonces hoy lo que está circuncidado es su corazón, porque Cristo lo hizo y nosotros hemos aceptado que Él hiciera, que quitara lo oprobio de nuestro corazón a través de ese sacrificio que hizo Jesús. Si nosotros vivimos de esta manera como creyentes, vamos a ser soldados victoriosos. Y el punto número 5 que usted debe tomar en cuenta es que debe testificar de los logros que obtenga. Cuando Josué y el pueblo cruzaron el Jordán, Josué dijo: voy a levantar un monumento. Él lo hizo con 12 piedras. ¿Para qué hizo Josué ese monumento? Lo hizo para que las generaciones venideras preguntaran qué significa eso. Y ellos supieran que Dios había cumplido su promesa, que ellos supieran que era la victoria que ellos habían obtenido. Era el testimonio de las maravillas que Dios había hecho. Nosotros como soldados que conquistamos tierras espirituales, que conquistamos tierras naturales, usted que se ha sometido a buscar a Dios de corazón, a vivir una vida cristiana como Dios quiere que la viva, obedeciendo a Dios, sumergiéndose en su palabra, de conocerla, de conocer a Dios, de conocer su voluntad, de conocer al enemigo, de entrenarse ahí. Usted va a tener las victorias y entonces va a levantar esos monumentos para que todo el mundo sepa que sus victorias fue Dios el que estuvo ahí
dándole su mano, ayudándole, dándole fuerzas para que usted obtenga su victoria. Dios es Dios bueno. Dios es Dios grande. Cuando se obtiene una victoria, no nos podemos quedar callados. No nos podemos quedar callados. Es importante darlo a conocer. ¿Sabe por qué? Porque si usted obtiene una victoria y se queda callado, ¿qué está pasando? ¿Se está dejando la gloria para usted? ¿No está dando testimonio a otros para que conozcan al gran Dios al que servimos? Entonces Dios quiere que no estemos desenfocados, sino que nosotros veamos a Dios, ese poderoso gigante que va delante de nosotros, y que hagamos monumentos y testifiquemos como lo hizo Josué. Cuando usted se humilla, cuando usted es humilde, cuando usted le da la gloria a Dios, está dándole una estocada al enemigo que él nos está esperando y lo va a derribar, y Dios va a levantarse y le va a honrar, y la gloria y la honra va a ser para él. No se quede callado, no se quede callada. Testifique, no le dé vergüenza, porque a Dios no le da vergüenza bendecirlo. Y tendremos una victoria más en nuestra lista de victorias, porque el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hemos hablado que para conquistar, para ser victoriosos en Cristo, debemos de esforzarnos. Palabra pesada, palabra difícil, que le exigimos a nuestro cuerpo que dé la milla extra, que camine más, que aunque estemos cansados, que aunque ya no podamos, tenemos que esforzarnos, porque Dios nos está pidiendo que lo seamos, que seamos valientes, que esa valentía nos diga: montaña, no te tengo miedo, yo voy a seguir, yo voy a subir, yo voy a obtener esos logros que Dios está queriendo que yo obtenga, pero que no me los da en bandeja de plata, sino que me dice: esfuérzate. Muchas veces cuando nosotros obtenemos cosas muy fáciles, no las valoramos. Por eso Dios dice: esfuérzate, yo voy a estar contigo. Pero también dice que somos soldados, que nos debemos vestir con una armadura, que era ¿qué? La verdad, el evangelio, la fe, la salvación, la espada de la palabra, los zapatos de la paz. Y que nos entrenemos y nos sumerjamos en la palabra de Dios. Métase en el río de Dios. Métase en el río de Dios, sumérjase en esa palabra, aprenda lo que Dios quiere que aprenda, escuche al Espíritu Santo, que es el entrenador personal que Dios está dejándonos para que seamos victoriosos. Es aprender a ser un ganador, una ganadora, para que usted, cuando vaya obteniendo victorias en su vida, pueda decirle al mundo: el gran yo soy es el que está conmigo, el Dios todopoderoso. Quizá tal vez usted no piense que necesite mayores cambios, porque en la medida en que nos sumerjamos en la palabra, el Espíritu de Dios va diciendo: me quita de aquí esto y pon esto, porque Dios nos va a ir transformando, nos va a ir cambiando. Y usted se va a sorprender lo que tenga que quitar de su vida. Es que nos sorprendemos todos los días lo que no es, lo que le estorba al Espíritu de Dios. Pero también le va a decir: toma esto, pon esto porque lo necesitas. Quizás tal vez usted diga: no, yo no necesito. Pero como le digo, en la medida en que se sumerja, se va a dar cuenta cuán bendecido y bendecida va a ser. Dios quiere que usted sea hoy un conquistador victorioso. Uno que conquista tierras.
esa tierra prometida. Camine hacia la victoria. Camine hacia la victoria. Hoy Dios lo está llamando a caminar a la victoria. Hoy Dios no quiere que usted sea un derrotado. Hoy Dios no quiere que usted sea una persona que simplemente nunca logra nada porque se siente fracasado. Dios quiere que usted camine hacia la victoria. Y cuando su enemigo esté ahí al frente suyo, no tenga miedo. No tenga miedo de saber que usted tiene la victoria y que usted se pare firme delante de él y diga, aquí voy, Jehová de los ejércitos va conmigo. Padre, en esta mañana venimos delante de ti y usted, mi amado, mi amada hermana que nos ve por las redes sociales, se ha sentido que no ha podido pelear, que se ha sentido derrotado, que ha sentido que todos sus sueños se han venido al suelo porque no lo ha logrado. Hoy el Espíritu de Dios le está hablando. Hoy el Espíritu de Dios le está diciendo, camina. Y si Cristo no está en su corazón como su Señor y Salvador, hoy yo le invito a que este Dios gran yo soy, Jesucristo nuestro Señor, llene su vida. Abra su corazón y dígale, Señor Jesucristo, ven a mi vida. Te reconozco como mi Señor y Salvador y me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido que me limpies con tu preciosa sangre y me hagas tu hijo. Gracias, Señor, porque sabemos que hoy tú, Señor, nos has enseñado que quieres que seamos tus hijos con la frente en alto, sin temor, vestidos con la armadura tuya, Señor, para pelear contra el enemigo y vencerle. Y gracias te doy, Señor, porque tú hoy nos das la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Lorena, por esa palabra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pongámonos en pie. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y usted hoy tiene que irse de aquí con esa certeza de que Dios le va a dar más allá de sus fuerzas, porque quizás ya no tiene fuerzas. Quizás ha querido tirar la toalla, rendirse, no sigo. Pero usted tiene que salir de aquí hoy, habiendo tomado esa decisión de decirle al Señor, no me rindo. Tú estás conmigo. Yo soy tu hijo. Pero también, Señor, soy uno a quien has comisionado, a quien le has dado una misión. Soy un soldado, una soldado de Jesucristo. Y tengo las armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, dice la Escritura. Así que allí, con sus ojos cerrados, dígale, Señor, hoy yo decido tomar nuevamente lo que tú tienes para mi vida. Hoy, Señor, yo voy más allá de mis fuerzas naturales, de mis capacidades, dándolas como si fueran, porque tú estás conmigo. Señor, y al final de este camino, al final de esta batalla, en el área, Señor, que tú sabes que la estoy peleando, en lo emocional, en lo espiritual, en lo económico, en lo financiero, yo voy a testificar de tu poder y de tu gran amor. Y otros verán y te glorificarán a través de la obra y de la victoria que tú, Señor, me has dado. Y que hoy empiezo a ir hacia esa Canaán, a esa tierra prometida, porque tú estás conmigo.
Siempre terminamos nuestros servicios declarando la bendición sacerdotal. La bendición con la que el Señor le ordenó a Moisés y al sacerdote Aarón bendecir a sus hijos, a los que él había redimido de la esclavitud en Egipto. Esta bendición, Señor, de un Padre amoroso, comprometido con sus hijos, con su pueblo. Hoy tenemos, Señor, esa promesa del compromiso tuyo para con nosotros a través del Espíritu Santo que has hecho morar en nosotros. Y ese poder, Señor, nos ha redimido de la esclavitud, del pecado. Las cadenas han sido rotas. Y aún en esa área, perdón que le diga esto, pero el Señor lo pone en mi corazón. Si hay ataduras de pecado con las que usted tiene que luchar, quizás usted es el enemigo primero que tiene que derrotar. Hoy dígale, Señor, yo voy a caminar contigo y voy a derrotar a ese yo, a ese hombre viejo en mi vida. El Señor nos redimió, rompió las cadenas, nos trasladó del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y esta promesa de estar con nosotros todos los días la tenemos de Él a través del Espíritu Santo. Y esta palabra de bendición que el Señor ordenó sobre su pueblo, yo la declaro sobre tus hijos en este lugar, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en paz. El Señor alce sobre ti su rostro. Él está contigo y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré. Y yo pongo tu nombre, el nombre de Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador, sobre la vida de cada hombre y de cada mujer en este lugar. Y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.